Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos también por la presencia tuya en nuestro medio. Tú prometes estar donde se congregan 2 o 3 en tu nombre, tú dices estar en medio de ellos. Y así lo creemos, y por eso con la confianza de tu dirección y tu guía, abrimos la palabra y pedimos nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran todos en Eclesiastés capítulo 6, por favor. Cuando tengan lista la Biblia abierta allí, yo voy a dar lectura a esta porción. Libro de Eclesiastés capítulo 6, ya llegamos hasta ese capítulo, así que no tienen ustedes más que continuar el pensamiento de los capítulos anteriores. Dice así: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esta es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Bueno, ustedes dirán, ¿y aquí qué lección hay? Bueno, yo creo que hay mucho. Volvamos entonces a los versículos 1 y 2. Ustedes tienen, yo creo, en su bosquejo más o menos todo. Esto es lo que dice el escritor sagrado. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pues bien, el escritor sagrado nos lleva a un terreno que a todos nos interesa, porque habla justamente de riquezas que uno obtiene sin recurrir a robo ni estafa. Claramente dice, hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Eso es bueno. Ahora, si usted trabaja honradamente, gana su dinero honradamente, hace buena inversión de lo que gana, sea poco o sea mucho, si disfruta de buena salud, nunca invierte mal su dinero, sino que todo cuanto hace con lo que tiene, le reporta mayor ganancia. Y si usted no le roba a nadie, es honesto, honrado, usted paga sus impuestos, aunque otros no lo hagan.
usted paga bien a sus empleados y aún así su cuenta bancaria sigue ascendiendo y sus propiedades también van aumentando de precio. Entonces usted es el hombre a quien Dios da riqueza, bienes y honra. Ahora recuerden, mientras avanzamos, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la vida debajo del sol. Siempre repetimos esto. Pero de todo lo que dije hay un problema. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Eclesiastés 6:2, la segunda parte. Bueno, la interpretación sencilla es que la persona tiene una gran habilidad para hacer dinero, pero es un completo fracaso para administrarlo. Básicamente es lo que dice. Dios no le dio la facultad, la capacidad para administrar bien. Esto dice la Biblia. Es un mal doloroso. Quiero que me sigan de cerca porque vamos a llegar a algo y usted dirá, yo sabía que va a llegar a mi billetera. Y ahí voy a llegar. No se preocupe. También a la chequera. Veamos por qué es un mal doloroso, como dice el escritor. Pregunte a los mejores economistas, si tiene oportunidad de hablar con ellos, ¿cómo es que uno tiene que hacer para tener mucho? Y ellos le dirán esto: hay que saber administrar lo poco que uno tiene para tener mucho. Bien, este caso que estamos tratando aquí del escritor sagrado no apoya ese principio. Este hombre tiene mucho porque Dios se lo dio. A quien Dios da riquezas y bienes y honra. No dice nada cómo él administraba. Hay algo aquí que no funciona bien. Por ejemplo, es posible que un hombre obtenga mucha riqueza sin saberla administrar. Tal vez alguien piense que lo que se quiere decir es que este individuo no sabe gastar lo que gana. Parece lógico, ¿no? Pero ¿cómo es que se hizo de riqueza, bienes y honra si no sabe gastar con cuidado? Este hombre no tiene problema alguno para administrar bien porque justamente era buen administrador y por eso amasó fortuna. Así que él no tiene ningún problema de lo que aparentemente dice el escritor sagrado. Repito, aparentemente. El hecho que diga que Dios le dio, digamos, o le garantiza que él amasó todas estas riquezas en forma honrada, nos basta para ver que es imposible que usted se haga rico si no sabe gastar. Si usted gasta lo que no tiene. Cuando yo estaba estudiando dactilografía, escribir a máquina, lo que más me sirvió de todo lo que estudié en un seminario de teología, porque sí que uso mucho. Teníamos una profesora, ella sí que escribía rápido. A mí hasta hoy me acuerdo y me sorprende. Teníamos entonces esas máquinas no eléctricas, sino las que van así a mano, y ella hacía así. ¿Cómo podía escribir tan rápido? Yo recuerdo que nosotros rendíamos el examen y teníamos que escribir, por ejemplo, tantas palabras por minuto. Se supone que uno que escribe rápido escribe 120 palabras por minuto. Bueno, yo no creo que habré llegado a eso, pero yo escribía rápido, pero resulta que por cada palabra 5 puntos nos quitaban, por cada error que usted cometía. Entonces había otro muchacho que siempre me ganaba y yo me daba cuenta que él iba más lento y claro, no cometía errores, escribía menos que yo, pero sacaba mejor puntaje. Y ella me dijo, él no está haciendo bien. La idea es escribir rápido, usted está haciendo bien. Pero una de las frases que siempre escribíamos, nunca gastes lo que no ganas, no gastes más de lo que ganas, cosas de ese tipo. Ellos son muy vivos los que enseñan dactilografía. De paso enseñan principios de economía y no está mal.
Con este hombre, de quien habla aquí en los 2 primeros versículos, Salomón, tenemos problemas, no podemos entenderlo, a menos que lo llevemos al terreno espiritual. Lo que no podemos entender es que se dice de él, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. La pregunta siempre existe detrás de eso. ¿Cómo él se hizo de tanto dinero y ahora no lo sabe disfrutar? Si el principio elemental para saber hacer dinero, amasar riqueza, es saber administrar. Es lógico eso. Entonces, hay algo otro que el escritor nos quiere comunicar. No diga que el hombre murió joven y por eso no disfrutó de sus riquezas. No. No dice tal cosa la Biblia. Él sigue viviendo, tiene riquezas abundantes, probablemente buena salud, y es todavía bastante joven, pero Dios no le dio facultad para disfrutar de ello. Yo llamo a este el rico tonto. Ahora usted va a tener que ponerse los zapatos si le caben, a medida que avanzamos. A lo mejor usted es uno de ellos. Tal vez no tan rico, pero tonto sí. Porque hay muchos tipos de riqueza. Riqueza intelectual, riqueza física, tiene buena salud, riqueza material, mucho dinero. Hay diferentes tipos de riqueza. Trataremos de descubrir cuál es la falla de este personaje. Y no pretendamos explicar este texto a menos que lo miremos desde el ángulo espiritual. Es decir, desde el ángulo de un administrador que deriva gran cantidad de lo que tiene donde corresponde. ¿A quién Dios no le da facultad para disfrutar de esta riqueza? ¿Qué tipo de persona es aquel y aquella a la cual Dios no da facultad? Hay 2 clases de ricos, los que tienen y los que no tienen facultad para disfrutar de su riqueza. 2 clases, los que tienen facultad para disfrutar de su riqueza, sea la riqueza material, sea física, sea espiritual, sea intelectual. Ya nombramos 4. Vamos a definir a los que tienen facultad de disfrutar de su riqueza, y entonces no será necesario, ya no habrá necesidad, digo, de hablar de los otros. Primero, se trata de una persona o de personas que son ya cristianos, regenerados por el poder de Dios, son salvos. Segundo, se trata de personas que tienen un plan bien claro para invertir en lo que Dios quiere que inviertan. Tercero, se trata de personas que cuentan con la seguridad que el mejor plan para disfrutar de lo que Dios da es dando, siguiendo lo establecido por Dios en su palabra. Se trata de personas que colocan en la administración de su dinero, en primer lugar, porque de esto habla el Escritor Sagrado, en primer lugar las necesidades de la difusión del Evangelio. Estas personas, ustedes la van a conocer, diezman fielmente y además son los primeros en contribuir cuando se produce alguna necesidad repentina. Son los que siempre dan. Hay unos cuantos, no son muchos. Cuando la Biblia dice que Dios no da la facultad de disfrutar de ello, podemos parafrasear esto diciendo así: este individuo no busca en la palabra de Dios el método para saber cómo disfrutar de lo que obtuvo. Ahora, ¿cómo aprovechar la abundancia material que uno tiene? Yo sé que acá usted dirá, usted está hablando, como en inglés se dice, fulano de tal está predicando al coro, porque no hay gente inconversa. Usted dirá, usted está hablando a gente que está en la mente tal vez, pero no está acá, porque aquí no hay ricos. Cuidado. ¿Sabe qué? Siempre hay alguien más pobre que usted, así que usted es rico.
que hay uno más pobre. Primero, comience a apartar el diezmo para el Señor. De esto vamos a hablar hoy bastante. Usted dirá, yo sabía que iba a llegar por ahí. No importa. Había un predicador por allá en Rusia hace muchos años que siempre predicaba del bautismo. Nunca dejaba de predicar el bautismo. Siempre de alguna manera metía. Entonces los hermanos dijeron, vamos a sacarle esa idea. Vamos a darle un tema que predique sobre el hacha que flotó. Ustedes saben que en los días de Eliseo flotó el hacha. Bueno, ¿para qué? En las aguas donde flotó el hacha, allí se hace el bautismo. Mejor no, uno diría, no tiene ninguna conexión entre el hacha que flotó y el bautismo. Más no pudo haber. Había un predicador que yo lo escuché siempre. Siempre él mencionaba que dice el profeta que andarán de mar a mar y buscarán la palabra y no la encontrarán. Entonces lo llamábamos el hermano de mar a mar. Porque siempre él tocaba eso. Yo espero que usted no diga, yo sé que el hermano Lovati va a llegar a los diezmos. No, yo no hablo mucho de esto, muy poco. Nunca piense que la falta de su diezmo, debido a sus riquezas, usted no da porque va a ser mucho. El más pobre no tiene problema con dar. Imagínese usted, si una persona gana, póngale 1 millón. ¿Diezmo cuánto es? 100,000. Pero si gana 10 millones, es 1 millón. Y usted calcula y dice, lo que yo puedo hacer con ese millón, pero 100,000. Alguien dirá, no, pero da igual, porque el que gana 100,000, digamos, o 1 millón, tiene también muchos compromisos y para él 100,000 es mucho. No funciona exactamente así. Generalmente la persona que gana mucho en términos de número tienen más problema para diezmar que el que gana poco. La obra del Señor se lleva a cabo con gente pobre. Es muy raro que los ricos den mucho. Hay, pero muy pocos. La persona que gana mucho tendrá mucha tentación para hacerlo, pero Satanás está detrás y dice, no seas tonto. A veces Satanás habla a través de la esposa. A veces a través del esposo, y es ella la que dice, querido, hay que diezmar. Pero Satanás dice, con ella no puedo, pero con él sí. Y poco a poco va y corroe la intención, la mejor intención, y la persona ciertamente se niega a dar. Hasta la fecha no se sabe de una sola persona, por lo menos yo no sé, y ya tengo bastante edad, que se haya empobrecido por haber diezmado y ofrendado. Sé de muchos que enriquecieron, pero que empobreció no recuerdo, no sé de nadie. Han habido muchísimos que han dado mucho y tenían cada vez más. Pero se sabe de varios casos que fueron abundantemente bendecidos. ¿Sabe usted que Dios promete? Y hoy vamos a llegar a una conclusión sobre este asunto del diezmo, que aunque no es el tema necesariamente, pero nos preocupa o nos impresiona las expresiones del escritor en Eclesiastés 6, y queremos llegar a entender por qué Dios nos da facultad para disfrutar de lo que el hombre amasó. No podemos entender, realmente no tiene sentido desde cualquier punto de vista. Así usted puede averiguar con los economistas profesionales, usted puede usar la lógica y usted va a decir, es imposible que una persona tenga la capacidad para amasar. Allí es donde se necesita tener la capacidad para distribuir el dinero. Nadie va a tener mucho si despilfarra. Quiere decir que tiene facultad para usar lo que tiene. Usa con cuidado, claro que sus bienes van a crecer. Se descuida en el uso, saldrá perdiendo. Así que veremos que Dios promete bendecir
muy especialmente lo que nos interesa a nosotros. Si yo preguntara a ustedes, salvo alguno que se hace del que no le importa lo material, yo le dijera, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Dios los eleve materialmente? Para que tengan más dinero, mejor casa, alimento mejor y todo esto. Mucho mejor salario, 3, 4 veces más. ¿Cuántos levantarían la mano? Yo quiero que Dios me prospere. A ver cuántos hay aquí que quieren que les... No, hay muchos más. Mentirosos los demás. No hace falta ni preguntar. Imaginen ustedes, viene el patrón y le pregunta, ¿usted quiere que le aumente o le baje el sueldo? ¿Qué va a decir usted? ¿Está mal? ¿Qué pregunta? Por supuesto yo quiero que aumenten. Y si me duplica mejor y triplica tanto mejor. Yo por lo menos quiero más dinero. No necesariamente para mí, ¿para qué quiero? Para este fuelle viejo. Pero hay mucha necesidad y mucho donde invertir y siempre existe. No, yo no voy a decir que no. ¿Saben ustedes cuál es el secreto? Mr. Malaquías, pero no es paraguayo, era un profeta hebreo. Allá en el libro de Malaquías, si ustedes quieren buscar, está muy bien. Capítulo 3, versículos 6 al 12, está el secreto. Cómo llegar a saber cómo administrar o tener la facultad, como dice, la facultad de administrar. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante, versículo 6 en adelante de Malaquías 3. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay algunos textos que nos van a ayudar mucho. Esto lo dijo Malaquías, mucho antes de que yo naciera, unos 500 años antes de Cristo. Ya estaba escrito y ya está. Vean lo que dice en Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 17. En Eclesiastés 11, 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ustedes saben que usted echa el pan y el agua llegó y no hay pan. Primero que se deshace y segundo que chao pan. Pero dice después de muchos días, una idea, una forma para decir que mañana tú vas a necesitar. Da cuando tienes, mañana te darán y lo vas a necesitar. Mateo 6, versículo 3 y 10, versículo 8. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y luego dice en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con diezmo? Espere, no se apresure. ¿Sabe usted cuánta gente está enferma espiritualmente? La gran mayoría. ¿Qué los enferma? El pecado. Nuestro deber, Él, claro, mandó que sanaran enfermos en el sentido físico, pero esto está en pie hoy. Y Él dice, sanad enfermos,
La cura de almas, hay un libro escrito muy bueno. Esto no pueden hacer instituciones psiquiátricas, ni los psicólogos. Nadie puede hacer eso, excepto el Señor. Y nosotros tenemos que conducir a las personas a Él. Es Él el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El hombre necesita descanso emocional y espiritual. Está totalmente cansado. Eso deriva en su condición física también. Y luego se enferma y va al médico. Lo que debía haber hecho y recibido mucho más ventaja es recurrir al Señor. Pero ¿dónde están los que tienen que sanar enfermos? Somos nosotros. Llevarles la palabra. Luego dice limpiar leprosos. ¿Saben ustedes? La lepra tiene un significado también espiritual. Es como el pecado. El leproso en la época de los hebreos tenía que llevar un cartel bien grande que decía leproso. Y tenía que gritar si había gente por allí que él era leproso para que nadie se acercara porque se creía seriamente que la lepra era muy contagiosa. Y luego se lo ponía en cuarentena. Él tenía que estar separado. Esto es lo que hace el pecado. ¿No creen ustedes que el pecado es contagioso? ¿Por qué los hijos son malcriados, pelean, mienten? Porque heredaron, es hereditario, su condición espiritual de sus padres. Es lepra. Nosotros no vamos a curar a los leprosos de lepra física, pero es un imperativo. Vayan. Resucitad muertos. Usted resucitar muertos. No vaya al cementerio, déjelos en paz. Que en paz descanse. No estoy hablando de ellos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en sus pecados. Cuando nosotros le hablamos del Señor, la persona recibe a Jesucristo como su Salvador, hemos levantado a un muerto. Ahora ustedes saben que hay muertos que manejan ómnibus, le cobran el dinero, muertos que se casan, muertos que compran, que venden, muertos que nos gobiernan, muertos jueces, muertos abogados. ¿Será qué? Está mal ese tipo hoy. No, yo estoy mejor que usted. No tengo ningún problema. El pecado mantiene muerta a la persona desde el punto de vista espiritual. Y hay que admitir eso, es verdad. Por eso no ve. El muerto, yo nunca escuché que algún muerto estaba preocupado por esto o por aquello. Se está descomponiendo paulatinamente allá 6 pies bajo tierra, su cuerpo. Pero los que vivimos, los vivos, es otra cosa. Nosotros sí, nos preocupamos. Nunca supe que un muerto esté ofendido. Nunca tal ocurre. Los muertos no pelean, aun los que peleaban antes, están allí lado a lado, horizontalmente, abajo allá. No hay problema. Pero nosotros estamos con vida. Nosotros tenemos vida. Fuimos resucitados y tenemos que resucitar a otros, llevándolos a los pies del Señor. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No cobren por eso, es lo que Él dice. En Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Aquí lo que se destaca es la generosidad. No mezquines cuando das a alguien. No te preocupes que voy a dar solamente tanto porque luego a mí me falta. A todos nos pasa eso. Nos preocupamos. Dios sabrá recompensarnos y darnos de donde menos esperamos. En Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Allá no hay, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Caballo loco? En el cielo no hay. No hay ladrones, ni profesionales, ni amateur. Ni de tiempo completo, ni de part-time.
Simplemente no los hay. Es un lugar seguro para ahorrar. Y cuando usted da para la causa del Señor, es lo que está haciendo. En Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por supuesto que todos tenemos algún don. Allí se habla de los dones en este capítulo y dice que hay unos que exhortan. Bueno, en la exhortación, dedíquese a esto. El que reparte con liberalidad. Si usted tiene mucho, puede repartir, puede dar, sea liberal. El que preside con solicitud. Es decir, abóquese al trabajo. No descuide. El que hace misericordia con alegría. Vamos a analizar brevemente lo que Malaquías dice. Primero, él dice que Dios es inmutable. Dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es inmutable, Él no cambia. Esto es muy bueno que con esto Él comience. Nosotros podemos decir, no, ahora el diezmo no tiene nada que ver, porque estamos en el Nuevo Testamento. Pero todo esto comienza con el encabezado. Dios dice, yo no cambio. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento soy el mismo. Antes de escribirse los libros de Moisés, que fueron los primeros tal vez que se escribieron, aunque algunos piensan que el libro de Job fue antes, de cualquier manera, antes que se escribiera el primer libro de la Biblia, Dios no cambiaba. Y no cambió hasta que se escribió el Apocalipsis. Y nunca cambiará hasta que estemos en su presencia y por la eternidad. Yo, Jehová, no cambio. Nosotros cambiamos. Hoy pensamos de una manera, mañana cambiamos. Y a veces es bueno que cambiemos, otras veces es malo. Por ejemplo, si un pecador no salvo cambia de parecer y se da cuenta que está equivocado y recibe a Jesucristo, es un cambio. Es correcto. Dios no necesita arrepentirse. Él no necesita cambiar. Y Él es el yo soy. Siempre el mismo. Luego, esto en el versículo 6. En el versículo 7, Dios denuncia que por generaciones los judíos se habían apartado de Él. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es como decir, ¿en qué parte nos alejamos de ti? Tal vez en las alabanzas, tal vez en la lectura de las Escrituras, tal vez en la oración, tal vez en la misericordia, ser misericordia con otros, tal vez en la confesión de pecados. ¿En qué nos hemos alejado? Dios apunta con el dedo. Ustedes se alejaron de mí en sus diezmos y ofrendas. Y entonces invita en el versículo 7, la segunda parte, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ellos debían volver a Él. Yo creo que la correcta administración de nuestros bienes tiene como eje, escuche bien, como eje el diezmar. Creo que todas las áreas de nuestra vida serán afectadas por la forma como encaramos este asunto de la administración de nuestros bienes, sean muchos o sean pocos. Creo que el llevarse bien entre los esposos, el tener a los hijos cristianos, el dar un buen testimonio en la vida diaria, el ser un cristiano que conduce a otros al Salvador, el tener fe no muerta, el tener la capacidad para servir como misionero, maestro y ocupar algún cargo en la iglesia con buenos resultados, tiene mucho que ver con nuestra actitud hacia la cuestión diezmos y ofrendas. Mucho. Abarca toda la vida, sobre todo el ser obediente en los asuntos del Señor. Tiene su base en el ordenamiento, escuche la palabra que uso, de nuestra actitud ante esta sencilla práctica de saber
usar el método de administración del hogar y de uno mismo como individuo, el método divino. Si quiere un antiavaricia, anticodicia, antiindiferencia para con los perdidos, anticonducta mundana, anticonstantes altibajos, anti ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada, dijo alguien, anti inútil para el Señor, tome en serio la cuestión diezmo. Y todos estos problemas van desapareciendo solos. Dios dice que ellos pretenden no saber en qué debían volverse a Él. Sabían. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 7, la tercera parte. Entonces Dios lanza una pregunta retórica y dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, nosotros, ¿qué escalera vamos a poner para ir a robarte en el cielo? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Contesta Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 8. Dios dice que ellos habían robado sus diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Esto pertenece a Dios y ellos se embolsillaron y lo usaron para sus propios menesteres. Entonces Dios compuso un diálogo porque Él siempre sabía y sabe cuál es la actitud del hombre. Por eso Él habla por sí mismo y habla también en lugar de ellos. Hace la pregunta que ellos hacen. Dios dice luego, qué fuerte la palabra acá, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 9. ¿Cuántas veces hablamos de los ladrones? Refiriéndonos tal vez a los gobernantes. ¿Y cuál es la diferencia entre un ladrón y otro? Bueno, muy sencilla. El mundano que roba a su prójimo y usted le roba a Dios. Es la única diferencia. Tiene mucho para sacar, ¿verdad? ¿Por cuántos años usted le está robando a Dios? Bueno, usted sabe. Todo el tiempo que usted no diezmaba, tampoco ofrendó, porque usted no puede ofrendar si primero no diezma. En el diezmo usted apenas entrega lo que nunca fue suyo. Y después usted está dando lo que sí fue suyo. Dios le confió. Yo lamento, pero es verdad que nuestra iglesia no está muy acostumbrada a este asunto. Es decir, que no digo que no está acostumbrada a robar, allí va bien. El problema es el otro, no robar. Ahora, ¿cuánto roba el que roba a Dios? Bueno, acá dice, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Usted le roba todo el Paraguay. Se dice, yo, si apenas tengo un lote de 12 por 30. ¿Y Paraguay es mucho más grande que eso o no? Por supuesto, no. En el sentido espiritual, si usted no contribuye, porque convertimos ese primer versículo que hoy leímos en el aspecto espiritual, lo llevamos al campo espiritual. ¿Sabe usted la cantidad de gente que puede oír el Evangelio o recibir un Nuevo Testamento o tener a alguien que vaya y le predique cuando hay recursos económicos? ¿Y sabe usted cuándo no hay? No, usted no sabe. Cuando roban. ¿Por qué tenemos tanto en las noticias que desaparecieron tantos millones, todo lo que ustedes saben? ¿A qué se debe? ¿Que el dinero tuvo patita y se fue? No, había ladrones que metieron la mano allí y sacaron el dinero. Y lo mandaron a algún banco en Nueva York o algo así, pero robaron. Usted dice, no, pero yo nunca hago eso. Ni nunca haré porque no quiero ir a Tacumbú. Solo por eso usted no lo hace, para no ir a Tacumbú. No, usted no lo hace. Usted simplemente no da su diezmo y no le está robando ni al Estado ni a su vecino. ¿A quién le roba?
al Señor. ¿Y qué daño estoy haciendo con eso? Alguien dirá, bueno, a mí me sorprendió una vez que estuvimos acá. Alguien trajo 1.500 guaraníes y dijo, esto es el diezmo. Está bien, era diezmo. La persona ganaba muy poco. Y eso es lo que vale. Si son 1.500, yo ahora mismo te doy para que te calles. No estoy diciendo eso. Recuerden el caso que ya les conté, el caso de ese sueco. En Suecia estaban juntando dinero, una iglesia chica, para hacer un templo. Y encargaron a un hermano que junte dinero extra para el templo. Y estaba ahí, tenía una lista de los hermanos y todo. Y después había uno que era tan rico que podía fácilmente él solo construir el templo. Y entonces le dije, hermano, ¿usted cuánto va a dar? Yo voy a dar lo que dio la viuda pobre. Bueno, la Biblia dice que esa viuda dio todo lo que tenía, una monedita, que valía en términos de dólares 1 centavo. Pero ella dio todo lo que tenía. Entonces él, alabado sea Dios, él entendió bien. Y dijo, hermanos, ya no den más. Porque el hermano fulano, y todos lo conocían, ya dio todo. Y él se levantó y dice, hermanos, ¿qué está diciendo? Y no dijo usted que usted va a dar como la viuda pobre. Ella dio todo. Si usted da todo, tenemos para 3 templos. Es muy fácil dar cuando uno tiene muy poquito, pero no es lo mismo cuando tiene mucho. Después dice, probadme, probar a Dios. Es decir, comenzar a hacerlo. Señor, está bien. Yo no sé cómo funciona el diezmo. Yo no sé no voy a discutir si es del Antiguo o del Nuevo Testamento también, pero yo voy a hacerlo. Bueno, Dios dice, a ver, haz la prueba. Pruébame. Dios dice que Él, por su parte, miren lo que va a hacer. Las ventanas de los cielos las abrirá, derramando bendiciones hasta que sobreabunde. En el versículo 11, Él dice cómo los bendecirá, usando ejemplos para ganaderos y agricultores. Nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Pero si trasladamos, digamos, a nuestra propia condición, podríamos decir, tal vez, Él dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero nosotros podríamos decir esto, protegeré tu salud para que no gastes en médicos ni medicinas. Yo no creo que el hermano Venegas se va a ofender porque no tiene pacientes. Es como aquel que estaba haciendo ataúdes, tenía mortuoria y dijo, cristiano era, los cristianos están orando para que se sanen, yo oro que mueran porque no tengo clientes. Si siguen viviendo. Daré protección a tus hijos para que no sufran ningún accidente. Podríamos traducir eso así, porque no tenemos ganado ni campo que sembramos. Haré que tengas vecinos comprensivos, buenos, con quienes puedas llevarte bien. Te daré sabiduría para que puedas servir en la iglesia, en lo que te corresponda. Te daré el don del discernimiento de modo que no caigas en ninguna herejía. Son cosas maravillosas. Prosperarás tanto en lo físico como también en lo material y en lo espiritual. ¿Cuál es el broche de todo esto? Oiga el 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero en lugar de todas las naciones, leamos el texto así. Y todos los hermanos dirán, dichosa esa familia, porque seréis personas deseables, agradables. ¿Tenían ustedes alguna vez alguna persona que ustedes no querían que le visiten ni para nada? ¿No? Ay, ya otra vez. Ay, ese es más pesado que elefante enyesado, dijo uno. Ay, ya de nuevo sería. Bueno, ¿y qué le parece si usted es esa persona? Va a percibir que alguien le quiere tanto. Verlo lejos, ¿no? Pero ¿es la cuestión diezmo para nosotros hoy? Buena pregunta.
Muchos cristianos discuten si el diezmo es o no es doctrina neotestamentaria, es decir, que el Nuevo Testamento apoya. Bueno, si usted quiere discutir el asunto, usted puede demostrar fácilmente que no hay nada obligatorio y que era obligatorio para los judíos, no para nosotros. Pero yo prefiero, antes de discutir y argumentar, prefiero obedecer. Es un camino mucho más seguro. En Mateo 23, por ejemplo, Jesús habla y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay, como a los hermanos les gusta esa parte, siempre que no siga después del punto. Ahí está el problema. Pero eso está muy lindo, ¿ve? Ustedes diezman. Sí, yo conozco, en la iglesia hay muchos diezmadores, pero han dejado lo más importante y allí es donde yo sí cumplo. La justicia, la misericordia y la fe. Yo eso hago. No diezmo, pero hago esto. Esto es más importante. Pero siga leyendo. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Misericordia, justicia y fe, sin dejar de diezmar. ¿Dónde está eso? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Yo lo leo en Mateo, y hasta donde sé, Mateo está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Pero vamos ahora a otro texto. 1 Corintios 9, 11 al 16. Pablo habla aquí de cuán importante es que haya hermanos que contribuyen. Si ustedes quieren pastores y misioneros flaquitos como escalera, que casi no se pueden mover por lo poco que comen, no les alimenten. Y como ellos no van a robar a un supermercado, porque tienen convicciones, no van a comer. Y no habrá problema, ¿verdad? Si nosotros sembramos entre vosotros, 1 Corintios 9, 11 al 16, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes que Pablo está escribiendo aquí y parece que percibía que a muchos de los corintios les costaba mucho meter la mano en el bolsillo y sacar los centavos? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, se ocupan en lo espiritual, comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dirá usted, yo quiero así como Pablo que sean los pastores ahora, que no se aprovechen del dinero de la iglesia. Bueno, óigame, si yo tuviera que trabajar, que no tengo ningún problema, sé hacer buen trabajo en otros campos, hasta cocinero puede ser. No sé si va a comer la gente lo que yo cocino, pero puedo cocinar. Yo no podría hacer lo que estoy haciendo en la radio, nunca, es demasiado trabajo. Pero Pablo pudo darse el lujo. Él no tenía familia consigo y para sostenerse él iba, ayudaba a alguien en el trabajo, se le pagaba y de eso vivía. Y nunca quería recibir ofrenda. Yo lo admiro. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es muy interesante que cada semana ellos tenían que hacer eso, porque si se acumulaba mucho dinero por muchas semanas, la persona dirá: ah, no, pero ya es muy grande el diezmo. Entonces cada semana era más chico. Nota la similitud de estas palabras que Pablo menciona aquí con lo que dice Moisés en
Deuteronomio 16, 17. Oiga esto. Esto es lo que él dice. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Anoten eso. Deuteronomio 16, 17. Y el de 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahora, la palabra importante aquí, que Pablo recoge, aparentemente la sacó de Moisés, de Deuteronomio 16, 17, porque en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado. Y Moisés, muchos años antes, muchos siglos antes, dijo, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te dé. ¿Qué le hace ver esto? Porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? 10%. Segunda Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces repetimos ese texto como loros y no le damos ninguna importancia? ¿Qué va a producir todo esto si la iglesia va a ser así? Pablo decía, tuve por necesario mandar a alguien delante mío, porque yo iría con otros hermanos a Corinto para que preparen vuestra generosidad, no sea que vayan ellos y nadie dio nada. Vayan y preparen, porque si no voy a tener vergüenza con los hermanos míos que voy, que son tan generosos, y se encuentran con ustedes, que son mucho más ricos, son muchos más maduros en la fe, tienen todos los dones habidos y por haber, y sin embargo, ustedes están en una miserable condición. No, yo voy a mandar a esa gente. Pablo se cuidaba mucho. La cuestión ofrenda y diezmo es tan importante en la Biblia. Bueno, si ustedes quieren ver cómo hacía la iglesia primitiva, yo quiero hacer como los hermanos de la iglesia primitiva hacían. Bien, vayan a Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese era el mejor servicio social que yo he conocido. Eso está en Hechos, capítulo 4, 32 al 35. Volvemos al hombre de Eclesiastés, 6.3. Aunque el hombre engendre 100 hijos, imagínense un papá de 100 hijos, ¿cómo va a recordar los nombres? Y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo, un abortivo es mejor que él. Vamos a parafrasear esto, así. Aunque el hombre tenga 100 hijos y viva muchos años, si su alma no fue salva, yo digo que un bebé que nació muerto es mejor que él. En el capítulo 6, versículos 7 y 8, todo el trabajo del hombre es para su boca, se trabaja para comer. Y con todo eso su deseo no se sacia. Claro, porque si come mucho necesita tomar Alka-Seltzer. Y luego dice el doctor que no hay que dormir siesta enseguida. ¿Quién quiere caminar después de comer? Yo lo que quiero es tirarme enseguida y dormirme una buena siesta, pero yo sé lo que va a pasar. Voy a ir aumentando de peso. Entonces tienen que hacer ejercicio. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos?
Podemos explicar estos versículos así. El hombre no redimido trabaja solo para comer, vive para su boca, pero nunca está satisfecho. Si hay dos hombres no salvos, uno sabio y el otro necio, a la larga son iguales. Es decir, uno tiene títulos y subtítulos y vicetítulos y overtítulos. Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de su vida, la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Versículo 12. Ya estamos avanzando rápidamente. ¿Acaso no son estas palabras letra de una marcha fúnebre para quien muere sin Cristo? La pregunta: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Y la otra: ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Brevemente vamos a enumerar lo que sabemos, lo que esperamos nosotros. Hay un grupo de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo que tienen respuesta para esto. Primero, sabemos que el Señor recogerá a los suyos en cualquier momento. Esto el mundano no lo sabe, y si lo sabe no lo cree. 2, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, 1007 años después los otros. Hay un margen muy amplio entre las dos resurrecciones. 3, sabemos que hay un periodo de 7 años entre el arrebatamiento y el regreso de los salvos con el Señor a esta tierra para el reino milenial. 4, sabemos que el Señor nos prepara un lugar para la eternidad. Cuidado, no digan por toda la eternidad, porque no hay tal cosa, aunque los predicadores repiten siempre. 5, sabemos que compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestro galardón. Nuestra salvación no está en peligro. 6, porque el escritor dice, ¿quién sabe? Miren cuántas cosas nosotros sabemos. Sabemos que Él nos perdonó todos nuestros pecados y nunca los traerá en nuestra cara. 7, sabemos que el Señor con su muerte satisfizo la justicia divina. Dios es justo. Él no va a perdonar por perdonar. Si Él dice que la paga del pecado es muerte en la condenación eterna. Y por nosotros sufrió el Señor Jesucristo la condenación que merecíamos, usted y yo. 8, sabemos también que todos aquellos que no hayan creído en Él antes de su muerte resucitarán para ser juzgados, serán finalmente echados en un lugar que la Biblia llama lago de fuego. Esto usted y yo lo sabemos. 9, sabemos que fuimos salvos por la fe, no por obras. 10, sabemos que el cielo y la tierra pasarán. Todo esto, esta tierra será purificada por el fuego, la Biblia dice. El cielo se desvanecerá, dice la Biblia, como un rollo, un pergamino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Podemos estar seguros que las promesas divinas en su palabra son fieles. Salomón nos ofrece lo que es del hombre aquí, debajo del sol. Pero nosotros, a Dios gracias, sabemos lo que hay para el hombre más allá del sol. ¿Recuerdan esa canción? Creo que nadie jamás describió mejor la futilidad de la vida sin el perdón de Dios y la eternidad sin Él, de lo que hace Él. Y hagamos un rápido repaso. 1, el mal del hombre, que tiene capacidad para amasar buena fortuna, pero no tiene nada para el futuro. Aquel hombre que no tiene facultad para administrar es el hombre y la mujer que tienen capacidad para enriquecerse, ya sea materialmente, intelectualmente, físicamente, saben cuidar su cuerpo, lo han llevado a muchos años de vida, pero no supieron administrar de las 3 o 4 cosas. ¿Por qué? Porque no fueron regenerados. 2, aunque un caballero engendre 100 hijos,
Si todo se reduce a esta vida, lo único que hace es que ofrece al diablo 100 almas más con el mismo apellido, hijos del mismo padre, poblando así con un centenar. Diablito querido, aquí tienes mis 100 hijos y le da. Eso es lo que enseña. Qué triste. ¿Qué le parece el lúgubre futuro del hombre descrito en el versículo 4? Ustedes tienen la Biblia abierta. El otro milenio, el del miserable, versículo 6. Aunque duplique 1000 años, miren que la Biblia habla de 1000 años de paz. Él habla aquí, aunque sean 2000. Para un tonto que no aprovechó la oportunidad de ser salvo, ¿de qué le sirve? Aunque haya 2000 años de paz. ¿Qué significa el versículo 9? Una traducción más sencilla dice: vale más lo que uno ve que lo que se imagina, pero también esto es vana ilusión, es querer atrapar el viento. ¿Atrapó viento usted alguna vez? De nada vale que el hombre discuta con Dios, nunca saldrá ganando. Es mucho mejor obedecerle que discutir con él. Versículo 10. Hablar mucho no es siempre lo mejor, porque las muchas palabras multiplican la vanidad. Exhiben la ignorancia del que habla. La persona que no tiene esperanza eterna vive en una miserable confusión. Esto es el versículo 12. Si usted está entre los que no diezman, con eso vamos a terminar, pero puede pasarse la vida demostrando cuán antineotestamentaria es esta práctica, le diría lo siguiente. Número 1, no contamine a otros con tan inútiles y miserables argumentos. No saldrá ganando. Si usted quiere guardarse para usted, está bien. 2, no pretenda que logrará la verdadera plenitud del gozo como cristiano, a menos que corrija este mal que tanto daño hizo y sigue hizo en el pasado a la iglesia, llenando nuestros templos de mediocridad o mediocridades voluntarias. Y tercero, por último, decida hoy: no seguiré siendo un ladrón, o no seguiré siendo una ladrona. De aquí en adelante haré exactamente lo que el Señor dice en su palabra, porque deseo que Él me use. Pero ya entendí que el Señor no emplea a ladrones, si yo tampoco los quiero. Algunos me han robado algunas cosas, pero me cuido mucho. Si a mí no me sirven gente que roba, ¿de qué le sirven a Dios? Ni directa ni indirectamente usted va a poder servir al Señor, a menos que corrija esta parte. Así es como se explica este famoso versículo que parecía no tener explicación. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres: el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, porque Dios no usa no regenerados, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Oremos. Padre, te agradecemos. Tu palabra es muy clara y muy oportuna para nosotros, para reflexionar y para tomar alguna medida. Y permite que todos hayamos estado aquí atentos, dispuestos a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén.